Estoy muy contento de estar aquí en el puerto este día martes para compartir algunos conocimientos con ustedes y luego podamos tener esta conversación para resolver dudas, comentarios, experiencias sobre esta materia que me imagino tienen ustedes. Vamos a partir por lo más general para ir acercándonos luego a los temas más específicos. Y por general me refiero a explicarles en qué consiste el derecho de autor, qué protege, a quién protege y cómo lo protege. Vamos a ir también vinculando estas materias que se aplican al arte en general con las artes escénicas, que es la especialidad que ustedes realizan. Aquí vemos en esta lámina dos conceptos que se contraponen. Por un lado la obra y por el otro lado la idea. ¿Qué es lo que quiero destacar acá? Que lo que protegemos con el derecho de autor es la obra artística, la obra intelectual, la obra creativa, en el sentido de que es una expresión creativa de una persona que se manifiesta en cualquier tipo de soporte, en cualquier tipo de expresión. De hecho, para que la obra esté protegida ni siquiera es necesario que esté reproducida en un soporte. Basta con el solo hecho de realizarla, de crearla. Y los dos conceptos que ustedes ven en la mitad de la lámina también es importante destacarlos porque se refieren a la originalidad y a la expresión. ¿Y por qué? Porque la originalidad no tiene relación con hablar de que las obras deben ser novedosas o nuevas. Todos nosotros sabemos, ¿cierto?, que existen numerosas obras que se parecen unas con otras. Y estas obras, a pesar de esa similitud, ese parecido, van a estar protegidas en favor de quien las creó. La originalidad básicamente tiene que ver con que son las obras producto de una creatividad realizada por una persona donde expresa su personalidad, expresa sus sentimientos, sus vivencias, sus carencias, sus alegrías, etc. en una obra artística. Y el solo hecho de realizar esa expresión va a tener como consecuencia que la obra sea original. Todos nosotros como personas somos originales, somos distintos, a pesar de que nos parecemos unos con otros. Y cuando manifestamos, por lo tanto, nuestra creatividad, vamos a dar lugar a obras también originales. Por lo tanto, tenemos que separarlo del concepto de algo nuevo o novedoso cuando entendemos que hablamos de originalidad. La originalidad tiene ese alcance bastante acotado porque, como les insisto, las obras podrán ser similares sin que esto haga incurrir al que está creando, por ejemplo, en un plagio. Eso lo podemos ya después conversar con más detalle en las preguntas, pero en general, como les decía, si hay una expresión artística realizada de buena fe, en el sentido de que estoy manifestando mi creatividad en una obra, esa obra va a estar en principio protegida por el derecho de autor. Tengo que expresarme artísticamente para estar beneficiado entonces por el derecho de autor. Y en toda obra va a existir detrás de ella una idea que la sustenta. Y las ideas, como estaba expresándolo recién, son la base de la obra. Para que exista protección entonces la idea debe desarrollarse, debe expresarse en una obra artística que va a ser en definitiva lo que va a proteger el derecho de autor. Y las ideas al frente de esta obra, o como sustento de lo que se expresa, va a ser libre. Y por eso vamos a asociar siempre la protección a la obra y la libertad a las ideas. El derecho de autor no pretende que existan dueños sobre las ideas. Las ideas para el derecho de autor son absolutamente libres. Y todos nosotros podemos contemplar una obra artística hecha por un tercero, por otra persona, entender qué idea existe detrás de esta obra y desarrollarla a nuestra manera original y expresarla en cualquier tipo de obra artística. Y esa expresión original va a dar lugar entonces a una nueva obra que también va a estar protegida por derecho de autor. Las ideas, en cambio, siempre van a ser libres. Sigamos, la obra. Ya sabemos en qué consiste, que está protegida. Y tenemos que también tener muy presente que hasta el día de hoy, porque esto puede ser que cambie con todas las transformaciones tecnológicas que estamos viviendo, siempre va a tener como titular original, como primer titular, una persona natural, una persona de carne y hueso que va a ser el titular de esta obra protegida por derecho de autor
porque hasta ahora las personas jurídicas, las empresas, no son creadoras de obras intelectuales originariamente. Pueden adquirir los derechos de autor de una persona natural, de un autor, de un artista, pero no pueden crear obras. Me imagino que todos están pensando ahora en la inteligencia artificial y todo lo que está ocurriendo. Lo podemos conversar más adelante, pero hasta ahora el derecho de autor protege obras creadas por personas naturales. Y no existe un listado cerrado de obras que se protegen. Cualquier tipo de obra, cualquier tipo de expresión artística que ustedes puedan pensar, que puedan imaginar, va a estar en principio protegida por los derechos de autor. Aquí en la lámina vemos solamente un listado ejemplar de obras que están protegidas, vinculadas a las artes escénicas. Y tenemos una ley que es importante conocer, leer, si es que es posible, la ley número 17.336 sobre propiedad intelectual, que es una ley bastante antigua, del año 1970, a pesar de que ha ido experimentando adaptaciones y modificaciones a lo largo del tiempo, pero la base es tiene muchos años, y eso en algunos aspectos también se nota en la regulación que tiene esta propia ley. Y un concepto secundario, como ven ustedes ahí en la lámina, respecto de las improvisaciones y las performances, que son muy propias de las artes escénicas. Estos conceptos que escapan a la idea tradicional que uno tiene de obra artística, no por ello no van a estar protegidas por derecho de autor. El hecho de que una obra en un escenario se cree improvisadamente no quita que exista protección respecto del derecho de autor. Esa obra va a estar protegida. Lo mismo que una performance donde la obra misma se identifica con la figura del artista, con la reacción que esta actividad que está realizando el artista genera en la audiencia, y toda esa interacción provoca también una obra. No piensen que porque no existe un guión predeterminado o una obra literaria previa que se adapta para este tipo de explotaciones o de creatividades, no va a tener una protección. También van a estar protegidas por derecho de autor, y por ejemplo, estos actos creativos improvisados o performáticos no podrán ser reproducidos, vamos a ver que eso es una de las manifestaciones del derecho de autor, sin la autorización de quien está creando la obra en ese mismo momento. Y pasemos ahora a analizar las características principales de la protección del derecho de autor que me interesa que ustedes conozcan esta tarde. En primer lugar, ¿cuándo nace esta protección? Y aquí es súper importante subrayar que la protección es automática. El solo hecho de crear la obra me va a transformar a mí, artista creador, en titular de todos los derechos de autor que vamos a analizar durante esta tarde sobre mi obra artística. No requiero realizar ningún tipo de trámite ni oficial ni administrativo para ser titular de los derechos de autor sobre mi creación. El solo hecho entonces de crear la obra me hace a mí dueño de la misma. En segundo lugar, es una protección internacional. Esto no significa que la ley chilena se aplique en otros países. Se explica porque existen tratados y convenios internacionales que han suscrito prácticamente todos los países del mundo que consagran este principio, el principio del trato nacional. ¿Qué significa esto? Que si yo soy un autor o autora chilena que ya tengo derechos de autor sobre una obra creada en este territorio y quiero acceder a la protección, por ejemplo, en otro país, en Brasil me van a proteger tal cual yo hubiese sido un autor brasileño y viceversa. Y por eso en la práctica se entiende que la protección entonces es internacional. Tenemos que es automática en primer lugar y al mismo tiempo internacional. Y en tercer lugar, es temporal. Algo distinto a lo que estamos habituados con la propiedad física, que no tiene límite en el tiempo, pasa de generación en generación. La propiedad intelectual sí tiene un límite en el tiempo. Tiene un límite que abarca todo el plazo, toda la vida del creador de la obra, más 70 años posteriores a su muerte. Esta es una regla bastante general a nivel internacional, porque, como les decía, sí, la protección es internacional, pero existen ciertas variables o diferencias entre países. Una de ellas puede ser, por ejemplo, el plazo, que sin perjuicio de estas diferencias está bastante
uniforme a nivel internacional en nuestros días. Este es el plazo de famosos 70 años después de la muerte del autor. Y independiente de que este creador durante su vida hubiese transferido, vendido sus derechos de autor sobre la obra, el plazo siempre se va a contar desde la muerte del creador original de la obra y no de quien adquirió los derechos del autor. Quizás cuando yo les hablaba de la protección automática, muchos de ustedes pensaron en las inscripciones que se pueden realizar de obras artísticas. ¿Y cuál sería entonces el sentido de inscribir una obra intelectual si ya sabemos que la protección es automática? Bueno, como el mismo nombre lo dice, o sea, la propiedad intelectual, sinónimo de los derechos de autor, entiende que estamos hablando de objetos sobre los que se protegen estos derechos que son intangibles, son etéreos, están muchas veces. Una canción, por ejemplo, puede estar en muchas partes al mismo tiempo. Se puede estar tocando en un festival, puede estar sonando en la radio y accediendo en playlists, en plataformas digitales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, al ser tan etérea la propiedad intelectual, el objeto sobre el que recae, es conveniente inscribirla. No para hacerme dueño, yo ya lo soy, sino que para acreditar que soy dueño, para construir una prueba que el Estado me reconoce a mí con un número incluso de certificado de registro, como vamos a ver aquí en el ejemplo, en donde se acredita que yo ya soy dueño de una obra, pero se corrobora esta propiedad, se justifica y se certifica ante el Estado. Y eso tiene mucha utilidad producto de las características propias que estábamos comentando del objeto protegido, el objeto etéreo, el objeto intangible, a diferencia del objeto físico sobre el cual recae la propiedad tradicional. Nadie va a desconocer que soy dueño de mi casa si yo vivo en ella y todo el mundo entiende que soy dueño de esa casa. Pero no va a ocurrir lo mismo con una canción o con una obra dramática. Como es etérea, es conveniente entonces realizar esta inscripción. Y la propia ley, en su artículo 8, que vamos a ir citando en algunas láminas, lo señala que se presume, o sea, no dice que es autor, sino que se presume que es el titular de la obra quien aparece como tal en la inscripción. Esta inscripción se realiza en el Departamento de Derechos Intelectuales, un organismo público dependiente de la DIVAN, que está en Santiago, pero también se pueden realizar estas inscripciones a través de su página web que ustedes pueden observar aquí en la lámina. Y como ejemplo, vemos también un certificado de registro con la información que contiene, el nombre de la persona que inscribe, el número de registro y quién es el titular y la individualización, obviamente, de la obra. Veamos ahora, ya que sabemos que esta protección es automática, que recae sobre cualquier tipo de obra artística, qué tipos de derechos recaen sobre ella. Y aquí tenemos que hacer una distinción fundamental. Distinguir entre derechos patrimoniales y derechos morales. Los derechos patrimoniales son los que me van a permitir hacer, entre comillas, negocios con mi obra intelectual. Voy a poder ceder, transferirlo, económicamente darles un valor. Los derechos morales, al contrario, son irrenunciables e intransferibles. Siempre me van a permanecer en el patrimonio del autor o autora que crea la obra, sin prejuicio de que pueda haberse desprendido de todos sus derechos patrimoniales. Veamos cuáles son los derechos patrimoniales. En primer lugar, el de reproducción. Todos estos derechos tienen como significado que permiten al titular de los mismos autorizar o prohibir la explotación a la que se refiere el derecho patrimonial en concreto. En primer lugar, la reproducción. ¿Qué quiere decir esto? Que el titular podrá autorizar o prohibir que se hagan copias de su obra, copias tanto físicas como digitales. Cualquier tipo de copia, por lo tanto, que yo realice de una obra protegida por derecho de autor, va a requerir contar con el permiso de quien posea los derechos. Ojo, estos derechos no necesariamente van a estar en manos del creador de la obra, sino que eventualmente podrán haber sido transferidos. Vamos a ver también cómo operan esas transferencias de dominio. Pero lo importante ahora es entender
que siempre va a haber un dueño, y un dueño que va a poder permitir entonces o prohibir que este acto, el acto de la reproducción de la copia, que fue el primer acto que originó los derechos de autor mediante la invención de la imprenta. A partir de esa tecnología del siglo XV es que surge el derecho de autor como necesidad, porque la reproducción comienza a ser masiva, automática, y a desprenderse del control que tenían los titulares en esos tiempos, cuando las copias solamente podían ser realizadas a mano. Una vez que la reproducción comienza a ser mecánica, se genera la necesidad de crear una disciplina jurídica que proteja a los titulares de las obras. Y vamos a ver cómo la tecnología, hasta el día de hoy, ha sido la que ha ido motivando las transformaciones en el derecho de autor. Una frase típica del derecho de autor es que es un hijo de la tecnología, y la tecnología, por lo tanto, es la que lo va transformando. Y eso es muy evidente actualmente con lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial, y lo fue también hace no tantos años cuando ocurre la digitalización del contenido. Y si vamos un poco más atrás también, vamos a ver que la invención de la radio, del fonógrafo, del cine, todo eso también fueron tecnologías que modificaron profundamente el derecho de autor. Por lo tanto, es algo propio de esta disciplina el estar siendo afectada y modificada por la tecnología. El segundo derecho importante patrimonial es el derecho de comunicación al público, y por esto tenemos que entender cualquier acto que da a conocer una obra sin necesidad de repartir ejemplares. Esta definición, que puede sonar un poco difícil de comprender, la podemos entender con ejemplos. Por ejemplo, la propia escena, el propio montaje de una obra dramática es un acto de comunicación al público. Yo estoy dando a conocer una obra escrita previamente por un dramaturgo ante un público. Estoy comunicando entonces al público esa obra. Si la obra es radiodifundida o televisada, también estoy comunicando al público esa obra. Lo mismo va a ocurrir con un concierto de música. Si estoy tocando en vivo, o si en esta misma sala declamo una poesía, la estoy comunicando al público. Son todos actos que requieren, por lo tanto, insisto, la autorización o el permiso del titular de estos derechos. En tercer lugar, la adaptación, modificar una obra protegida por derecho de autor. Cualquier tipo de adaptación, por ejemplo, pensemos en cambiar una obra de género. Volvamos a las artes escénicas. Existe un libro, una novela que yo quiero adaptar para el teatro. Ese es un derecho de autor, un derecho patrimonial de adaptación. Y si yo tengo esa intención, ese proyecto, voy a necesitar contar, por lo tanto, con la autorización del titular de la obra literaria, que será el escritor o escritora o el editor de este escritor, que administra esos derechos y me podrá, por lo tanto, dar un permiso bajo las condiciones que se pacten, podrán ser libremente acordadas, para que yo pueda, por lo tanto, ser el titular de una nueva obra, una obra que va a surgir a partir de esa adaptación dramática que voy a hacer. Ejemplos, podemos pensar muchos más. En la propia música también existe el cambio de género de una canción a otra, la traducción. Trasladar una obra del extranjero, en alemán, al castellano también va a significar una adaptación que va a requerir, por lo tanto, contar con los permisos de quien sea el titular de esos derechos. Y el cuarto derecho patrimonial es el de distribución, o sea, vender ejemplares, tanto físicos como digitales, de la obra en el mercado. También va a requerir, para efectuar ese acto de explotación, de distribución, contar, por lo tanto, con los derechos de los titulares. Lo importante aquí es que los derechos de autor no se limitan a estas cuatro explotaciones, que son las más elementales, las principales, sino que cualquier tipo de explotación de una obra protegida por derecho de autor va a requerir contar con la autorización. Hay utilizaciones que a la fecha no nos imaginamos. Es lo que ocurrió con el mundo audiovisual y el mundo de la música, cuando en los 90 nadie pensó que iba a existir, por ejemplo, algo como Spotify. Eso no significa que esa nueva explotación
no esté protegida en favor de los dueños de las canciones y los dueños de las grabaciones. Surge esta nueva explotación y se entiende que ya requiere contar con los permisos, a pesar de que no era algo previsible en los momentos en que se firmaron, por ejemplo, los contratos de grabación que dieron lugar a los discos donde está fijada esa música. Lo mismo con el audiovisual y las plataformas que actualmente son tan comunes para todos nosotros. Por lo tanto, si surgen nuevas explotaciones, que va a ocurrir, que no lo sabemos, como por ejemplo lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial, donde hay un uso implícito en estos programas que están creando obras a partir de ¿qué? De la alimentación de los mismos con obras intelectuales protegidas por derecho de autor. Esa alimentación, ese aprendizaje, es un uso que se desconocía hasta hace muy poco, pero no obstante ello va a requerir y requiere también contar con las autorizaciones respectivas. Estos son los derechos patrimoniales que están frente a los derechos morales, que como les señalaba hace algunos instantes, son irrenunciables, son intransferibles, no se pueden realizar actos comerciales respecto de ellos. Y básicamente se refieren al derecho de paternidad, que quiere decir que la obra intelectual siempre deberá circular asociada al nombre de su creador o creadora, y el derecho de integridad, es decir, los usos que se efectúen de la obra artística protegida por derecho de autor, en ningún caso, aun cuando estén autorizados, pueden vulnerar las creencias más íntimas de ese creador, su honor, su integridad, y eso puede ocurrir con mayor facilidad en los usos publicitarios que se haga de una obra intelectual o en los usos políticos. Cuando se asocia una obra con política o con publicidad, quien está utilizando la obra debe confirmar que además de contar con los derechos patrimoniales que está involucrando en ese uso, además no afecte los posibles derechos morales de ese autor, que por la propia definición que acabamos de dar, podemos entender que son bastante subjetivos. Por lo tanto, es importante contar con esas confirmaciones. Como les decía, yo como titular de los derechos me puedo desprender de todos los derechos patrimoniales, pero nunca, a pesar de, aun cuando llegue a algún tipo de acuerdo, me voy a desprender de mis derechos morales. Esos acuerdos que eventualmente yo pudiera suscribir con un tercero donde cedo mi derecho moral de integridad son absolutamente nulos para la ley 17.336 que ustedes ya conocen. Ahora, concentrándonos en los derechos patrimoniales, cómo estos se transfieren, cómo circulan de una persona a otra. Hay dos conceptos fundamentales que son la licencia y la cesión. Por licencia tenemos que entender el permiso que yo otorgo a un tercero para que pueda utilizar mis derechos patrimoniales, y por cesión, la venta, la transferencia de estos derechos. Normalmente se habla indistintamente de cesión o licencia sin considerar que la cesión, o sea, la transferencia de derechos, es un acto absolutamente formal. Tiene que cumplir con requisitos, como por ejemplo que la transferencia, el contrato, conste por escrito, esté autorizado ante notario y además se inscriba en el Departamento de Derechos Intelectuales que vimos hace algunas láminas atrás. Por lo tanto, es un acto sumamente formal. A diferencia de la cesión, la licencia es absolutamente informal. Los permisos pueden ser incluso dados en forma oral o en un papel cualquiera, en un email, cualquier tipo de documento que me sirva a mí para acreditar que tengo el permiso del titular de los derechos, me va a permitir a mí ejercerlos legítimamente. Y por lo tanto, normalmente en el 95% de los casos, lo que nos va a servir a nosotros como usuarios, ya no como titulares de derechos, sino que como usuarios de, por ejemplo, un autor respecto del cual yo quiero adaptar su obra al teatro, y no necesito hacerme dueño de los derechos de autor, sino que solamente requiero contar con un permiso. Me va a bastar a mí
contar con una licencia, con un permiso, no con una cesión. Por lo tanto, siempre tengan mucho cuidado en esto, en aprovecharse de la informalidad de las licencias y no optar o acudir a una eventual cesión que probablemente, al no cumplir con las formalidades que me exige la ley, va a tener problemas de validez. Por lo tanto, casi siempre, como destaco aquí en la lámina, la licencia va a ser el camino a seguir. El permiso nos va a bastar para utilizar obras intelectuales en forma legítima. Sigamos, porque ahora, ya habiendo repasado en términos muy generales la creación de una obra, nos vamos a concentrar en qué ocurre con la interpretación. Yo les decía que esta disciplina es hija de la tecnología, y en este campo también eso se expresa. ¿Por qué? Porque hasta durante siglos los intérpretes no necesitaron derechos sobre su interpretación. ¿Por qué? Porque la interpretación era imposible que se fijara, que se reprodujera. Sí se podían reproducir las obras a través de la imprenta, pero no las interpretaciones. Por lo tanto, nadie podía hacer un uso no autorizado de una interpretación, nadie podía reproducirla sin permiso porque la tecnología no existía. Entonces los intérpretes se defendían por sí solos, presentándose en teatros, en lugares públicos y fijando las condiciones para que la gente, el público, pudiera acceder a esa interpretación. Pero todo eso cambió con la invención de las tecnologías a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que permitieron precisamente lo que no se podía hacer: fijar las interpretaciones. Y cuando eso ocurrió, provocó una tremenda revolución en el mundo de los intérpretes. La gente dejó de ir a los teatros, dejó de escuchar música en vivo, se marearon las personas con estas nuevas tecnologías y pensaron que ahora ya eran los intérpretes reemplazables. Y basta ver con las estadísticas de esa época cómo los músicos, los intérpretes, actores cesantes comenzaron a crecer y crecer y crecer. Y eso dio lugar entonces a la necesidad de crear un nuevo tipo de derechos, que son los derechos conexos. Estos ya son derechos que están frente a los derechos de autor. Ya no son los derechos que protegen al creador de la obra, sino que protegen al intérprete de la obra. Y básicamente se refieren a la posibilidad, como decíamos en los ejemplos, de que este intérprete autorice o prohíba de que su interpretación sea fijada en algún tipo de soporte, reproducida, derecho de reproducción patrimonial que vimos hace un rato. Y además, impedir también la comunicación al público, el otro derecho patrimonial que analizábamos hace poquito, respecto de su interpretación. Esos dos derechos son sus derechos patrimoniales que van a poder ejercer autónomamente. Y además también van a tener derechos morales. Solamente en Chile, eso sí, los actores, los músicos, intérpretes, aún no tienen derechos morales reconocidos. Y ahí vemos una serie de intérpretes meramente como una lista ejemplar de ejemplos de intérpretes de obras autorales, obras protegidas por derechos de autor, que van a tener, por lo tanto, sus derechos conexos respecto de su interpretación. ¿Qué es lo importante, eso sí, y que tenemos que destacar para que existan derechos conexos, derechos de intérprete? Tiene que existir una obra protegida por derechos de autor que estén interpretando. Ya vimos cuáles eran las características de esta obra protegida por derechos de autor y concluimos que era bastante amplio el concepto, ¿cierto? Cualquier tipo de expresión artística que provenga de una persona natural. Pero hay algunas actividades que podemos asociar con interpretación artística o interpretación de algo que, al no estar sustentadas por una obra artística, no van a dar lugar a derechos conexos. Por lo tanto, quienes ejecuten esas actividades no van a tener los derechos que acabamos de mencionar como derechos de los intérpretes. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Por ejemplo, en el deporte. El deporte, un partido de fútbol, un partido de tenis, hay una especie de interpretación, de ejecución de algo, pero no hay una obra artística detrás. Y las meras destrezas físicas
que puede ocurrir, puede ocurrir que en determinados campos de las artes escénicas, por ejemplo en las artes circenses, cuando el acto únicamente significa o comprende una habilidad física, en principio podemos discutir si existe un derecho conexo o no. Si esta habilidad está siendo exhibida en el contexto de un guión, de una historia, de un desarrollo narrativo, evidentemente vamos a tener una obra detrás y existirán derechos conexos. Pero se los planteo porque es importante manejar esa frontera. Tiene que existir entonces un derecho de autor que sustente la interpretación para que se generen estos derechos conexos. Sigamos. Una clasificación interesante de conocer respecto de las obras artísticas es que pueden ser creadas por una persona individual o por muchas personas. Y esto es interesante por los efectos que se producen en la práctica. Cuando es solamente una persona, no hay ningún problema. Los derechos patrimoniales, todos los que vimos, y los derechos morales van a pertenecer a esa persona. Pero en las obras colectivas, que son las obras creadas por un conjunto de personas cuyos aportes no pueden ser separados entre sí. Pensemos en una obra dramática, en una obra teatral, escrita por 3 autores. Ahí ya comienzan a surgir ciertos problemas porque los 3 son titulares de esas obras. Entonces, ¿cómo se reparten los derechos? La ley nos da alguna señal, hay que respetar determinados parámetros, sí o no, vamos a verlo, porque es importante definir este aspecto. Y eso lo tenemos que subrayar con este concepto, el concepto de convención. Ya estamos hablando de la obra en colaboración, esta obra que es creada por un conjunto de autores sin que sus aportes puedan ser separados. Es súper importante aquí el acuerdo, la convención, un contrato. Los coautores tienen que ponerse de acuerdo entre ellos. La ley no va a solucionar este problema. No vamos a poder ingresar la obra en un programa y el programa nos va a definir cuántos derechos tiene cada uno o qué aportó cada autor en particular sobre la obra. Y ese acuerdo es absolutamente libre. Ustedes como creadores, si van a crear una obra en conjunto, incluso antes de crear la obra, pueden llegar a ese acuerdo y decir, como yo siempre lo recomiendo, que los aportes sean equivalentes entre todos, independientes de lo que ocurra después. Lo importante es que el acto creativo sea lo más pacífico posible y no, luego de realizarlo, tengan que sentarse los creadores y decir, bueno, a ver quién es el dueño de esto, quién es el dueño de esto otro. Eso es conflicto seguro. Entonces, por eso siempre una sugerencia es llegar a este tipo de acuerdo, a un acuerdo que determine, bueno, vamos a hacer todos titulares en proporciones iguales, o llegar a alguna alternativa. Pero subrayo aquí la importancia de que es un tema que tiene que ser resuelto por quienes están creando la obra y no va a haber una ley o un esquema o parámetros que vengan dentro de la ley que vaya a resolver este asunto. Por lo tanto, si van a crear colectivamente, que es algo muy usual, la sugerencia va a ser siempre llegar a ese acuerdo. Ojalá incluso en forma previa. En la música ocurre mucho que se llegan a estos acuerdos firmes, o sea, independiente de lo que ocurra después, vamos a hacer titulares en partes iguales. El ejemplo más famoso es el de John Lennon con Paul McCartney, que comenzaron a crear en conjunto, después cada uno creaba por su lado, pero continuaron respetando la coautoría en partes iguales. Y eso ha funcionado en muchos otros proyectos. La publicación, ¿qué nos dice la ley? Nos dice que un autor, uno de los coautores, puede retirarse de la participación en esta obra en colaboración, pero lo que buscan la normativa es que la obra se dé a conocer de todas maneras. Y por lo tanto, cualquiera de estos creadores, independiente de que alguno se haya retirado de la obra, puede exigir que la obra se publique, que la obra se dé a conocer. Tenemos que tener también en consideración esa regla. La normativa va a promover que la obra se conozca, y no porque existan muchos autores, uno de ellos podría arbitrariamente decir, oye, yo no quiero que esta obra se conozca y nos quedemos como público sin la posibilidad de gozar de ella.
Por lo tanto, el solo hecho de que uno de los coautores, aunque tenga poquitos derechos sobre la obra, porque la ley, como ustedes ven, no distingue, podrá exigir que esta obra se publique. Y el plazo, finalmente. Ya sabíamos que la protección abarca toda la vida del autor, pero si son varios, el plazo se comienza a contar desde que fallece el último de ellos. Y ahí comienzan a contarse los 70 años. Analicemos ya estos conceptos que hemos visto en términos muy generales en el caso específico de la obra teatral o obra dramática, para llevar un poquito más a tierra estos conceptos y analizarlos en este caso en específico. Veamos quiénes son los autores, en primer lugar, de esta obra. Existirá, por lo tanto, ¿cierto?, un dramaturgo o varios dramaturgos. Y eventualmente podrá haber también un músico que participó en la creación de las canciones en las obras dramático-musicales. Por ejemplo, la Pérgola de las Flores, un caso tradicional donde hay dos autores, un autor de la dramaturgia y un autor de la música. Esos son los autores originarios de una obra dramática. Pero va a existir un montaje posteriormente y vamos a ver si surgen o no surgen nuevos derechos a partir del montaje particular que se haga de esta obra. Pero antes que eso, el montaje eventualmente puede requerir transformaciones de la obra originariamente entendida, adaptaciones. Si eso va a ser así, voy a tener que contar con las autorizaciones correspondientes, las licencias. Recuerden el concepto que acabamos de ver hace un rato atrás. Estas autorizaciones van a ser necesarias ¿cuándo? En caso de que la obra esté protegida, que no esté en dominio público. Si la obra está en dominio público, es decir, ya transcurrieron los 70 años después de muerto el autor, yo puedo hacer con esa obra lo que yo quiera. Puedo cambiar los personajes, puedo adaptar el contexto histórico, etc. Puedo hacer realmente lo que yo quiera, es como si fuera una obra mía. Y lo interesante del caso es que todas esas adaptaciones que yo realice sobre una obra en dominio público van a estar protegidas. Yo no voy a poder impedir que un tercero adapte y modifique la obra del dominio público, pero sí voy a poder impedir que todas las adaptaciones que yo incluí en esa obra cuenten para ser utilizadas con mi autorización, porque van a surgir en el dominio privado. Solamente la adaptación, lo adaptado, no el sustento sobre el cual yo trabajé. Eso es interesante de tenerlo presente. O sea, si yo trabajo sobre una obra en dominio público, todos esos trabajos creativos van a estar protegidos como si fueran una obra, entre comillas, nueva. Pero si la obra está en dominio privado, voy a tener que gestionar las licencias del caso. Si quiero, por ejemplo, traducir la obra, estoy adaptándola, ya lo vimos, y requiero entonces contar con las autorizaciones. Lo mismo si la quiero adaptar al contexto chileno o trasladarla de una época a otra, etc. Cualquier tipo de adaptación. Voy a tener que contar con la autorización y llegar a las condiciones bajo las cuales el titular de esa obra, podría ser un agente teatral, una editorial, el propio autor, me otorga esos permisos. Eventualmente me podrán reconocer derechos de autor sobre esas adaptaciones o no. El titular original podría decir: yo voy a ser dueño de todo lo que se adapte, pero te doy permiso. En fin, las condiciones van a tener que ser libremente acordadas. Lo importante es, primero, hacer la distinción. Estoy montando una obra del dominio público o del dominio privado, y a partir de eso llegar a las licencias y autorizaciones que correspondan. Y una vez que ya la obra cuento con los permisos del titular original, o no, o estoy montándola derechamente tal cual está escrita, tengo que tener en cuenta esta normativa que está en la ley 17.336, que nos informa respecto de los mínimos a los cuales tiene derecho el autor de la obra una vez que ésta es representada. Y el mínimo es que este autor tiene que participar de al menos el 10% de la venta de las entradas que
genere ese montaje en especial, y un 15% el día del estreno. Esas son normas que están en la ley, que en muchos casos se respeta el famoso 10% sí, pero no sé si el 15% del día del estreno, y que no podemos dejar de lado, tenemos que respetarlas. Además, nos dice la ley, voy a acercar porque no veo muy bien. Bueno, esa es la del 10 y 15, la del 10 y 15%, pero curiosamente la ley va más allá incluso y habla de los porcentajes en caso de que esta obra sea televisada o radiodifundida. También hay porcentajes adicionales que deben respetarse en favor de los autores originales de esta obra dramática. Esto está en la ley, para que lo tengan súper presente, porque no es algo que se sepa tanto y se puede hacer y se puede exigir cumplir lo que nos ordena la ley 17.336. En la práctica existe una institución, quizá alguno de ustedes la conoce, que es ATN. ¿Qué es ATN? Es una entidad de gestión colectiva. Son organizaciones propias del derecho de autor. La más conocida en la música es la SCD, por ejemplo. En el caso de las obras dramáticas, estas son administradas por esta entidad de gestión colectiva que actúa de intermediario entre los autores, dramaturgos, y las compañías y salas de teatro. Y es en la práctica que en la práctica de esta organización entonces se encarga de recaudar este 10% que veíamos exige la ley en favor de los titulares. No todas las obras son administradas por esta organización. En algunos casos, en obras extranjeras, están administradas por editoriales, por agentes o los propios autores, pero aquí tengo yo, como compañía teatral, un interlocutor con el cual poder averiguar, por último, quién es el titular de esta obra, cómo puedo obtener los derechos y eventualmente hacer efectivo este pago y cumplir, en este caso como compañía o como sala de teatro, con el derecho de autor mínimo que se le debe reconocer al autor. Y avancemos un poco más en el montaje, porque decíamos, claro, la obra dramática tiene un titular original que puede ser este dramaturgo, que será el dramaturgo o dramaturgos, con el creador de la música, pero una vez que la obra se realiza, se monta, va a existir un director, existirá una escenografía, eventualmente puede crearse música especialmente para ese montaje. Y todos esos elementos van a tener protección por derecho de autor también. No, estos derechos de autor no van a abarcar la obra original, pero sí van a permitir que esta dirección, esta escenografía y esta música no sea utilizada por terceros que realicen un montaje de la misma obra. Y por lo tanto también existirán derechos patrimoniales y derechos morales respecto de estos aportes individuales y específicos respecto del montaje que estoy realizando. Y ojo que acá la única autorización que yo necesito del autor original es para montar la obra, respetando este famoso 10%. Yo eventualmente, dependiendo de las restricciones que me impongan, voy a ser más o menos libre para llevar a cabo estos aportes intelectuales como dirección, escenografía y música, que van a tener una protección adicional, no en favor del autor dramaturgo, sino que beneficiarán al director, al escenógrafo, director de escena y el músico. Un caso práctico, no sé si conocen esta plataforma, una plataforma que se llama Escenix, que es como el Netflix del teatro, que existe acá en Chile y también existe en Argentina y en otros países, que nos permite un poco ya llevar a un caso bastante concreto todo lo que hemos hablado. Aquí se trata de montajes teatrales que son filmados con varias cámaras, o sea, no es una imagen fija, sino que hay una dirección audiovisual y por lo tanto este montaje teatral se sube a una plataforma y los podemos ver tal como vemos películas y series en Netflix, obras teatrales. Y esto nos sirve ¿por qué? Porque podemos analizar todas las autorizaciones que se necesitan para esta explotación. En primer lugar, necesitamos la autorización del autor de la obra dramática. ¿Para qué? ¿Qué es lo que estoy haciendo al filmar?
Estoy reproduciendo, derecho de reproducción, la obra. Al mismo tiempo la estoy comunicando al público. O sea, la subo a internet y la difundo. También necesito esa autorización del autor dramaturgo. Pero no solamente de él, sino que también del director de la obra, del escenógrafo, si es que existe una escenografía especialmente preparada, y eventualmente del músico. Todos estos aportes que vimos que existían en el montaje propiamente tal de la obra dramática. Y además, derechos conexos de los intérpretes, de los actores. Los estoy filmando, los estoy reproduciendo, los estoy comunicando al público. También necesito contar con esos derechos. ¿Se dan cuenta cómo en un caso específico como este, vemos cómo juegan y cómo se involucran todos los derechos que hemos visto? Y les aseguro que esta plataforma cuenta con todas esas autorizaciones y llegan a los acuerdos necesarios para que esta explotación termine siendo legítima desde el punto de vista de los derechos de todos los involucrados. Y como consecuencia de toda esta explotación, tenemos una obra nueva, una obra audiovisual. Ya no es la obra teatral, es una obra audiovisual que tendrá un director, el director del montaje audiovisual. Cómo se fijaron las cámaras, el montaje, los cambios de escena, etc. Eso es otra creación artística e intelectual que tendrá otro titular, el director de la obra audiovisual, que no será necesariamente el director del montaje. Y esa obra audiovisual podríamos decir que su guionista es el dramaturgo de la obra original. Eso como un ejemplo gráfico de lo que vemos con todos los directores o gente vinculada con guionistas y directores. Y es importante que conozcan un derecho que está cada vez más reconocido. Los actores ya lo tienen hace un tiempo, pero se ha reconocido en favor de directores y guionistas, de las obras audiovisuales. Ahora ya estamos hablando en esta última lámina de obras audiovisuales propiamente tal. ¿Por qué? Porque existe un derecho de remuneración. Un derecho de remuneración en favor de los directores, de los actores y de los guionistas. ¿Y qué características tiene este derecho de remuneración? Es un derecho que tiene las mismas características de los derechos morales, o sea, es irrenunciable e intransferible, y los beneficia a estos directores y guionistas y actores respecto de las explotaciones que se realicen de las obras audiovisuales en las que participaron. ¿Cómo ocurre esto en la práctica? De forma muy rápida, si quieren después podemos llevarlo a mayor detalle. El dueño, el titular de los derechos de autor de una obra audiovisual es el productor, es la empresa que produce la película. Esa empresa contrata con los actores, contrata con los directores y contrata con los guionistas, y a través de esos contratos se hace dueño de todos los derechos de autor sobre la obra audiovisual. El productor eventualmente le pagará a cada uno de estos autores e intérpretes lo que se pacte, y a partir de eso este productor es libre de distribuir y explotar la película en su propio beneficio, y por lo tanto la va a distribuir, la va a exhibir en plataformas, en salas de televisión, en salas de cine, en canales de televisión abierta o por cable, etc. ¿Y qué es lo que ocurre? Que como es el productor el titular de todos los derechos, se planteaba el problema de que los autores y los intérpretes de esa obra audiovisual no iban a participar nunca del eventual éxito que tuviera la película. Ellos ya habían recibido su retribución, ya habían dado y entregado todos sus derechos. Y como eso era la realidad, surge entonces una necesidad de compensar, de retribuir a los autores e intérpretes de esta obra audiovisual por el eventual éxito que tuviera esta obra audiovisual, pero sin cargarle la mano al productor. El productor ya asumió el riesgo, invirtió, les pagó y está beneficiándose de este éxito. El derecho de remuneración, por lo tanto, no se le exige al productor, se le exige cumplirlo a los exhibidores. Y por lo tanto, una plataforma, un canal de televisión que contrata con un productor, le paga para incluir su película en su programación. Una vez que la exhibe, debe cumplir además con el pago del derecho de remuneración. Y ese derecho va a beneficiar a los directores, a los guionistas y a los actores de la obra audiovisual.
Ese derecho se lleva a cabo a través de las entidades de gestión colectiva, algo de las hemos mencionado. Son 3 las que están involucradas en esta explotación, en el caso de los actores, Chilactores, que probablemente algunos de ustedes conocen, y para los directores y guionistas existen 2. ATN, la misma que vimos para los dramaturgos, también se encarga de cobrar y distribuir este derecho, que es bastante nuevo para los directores y guionistas, no tiene más de 5 años, y DIGA, la otra entidad que también se encarga de recaudar y distribuir estos derechos, que como les digo son irrenunciables e intransferibles, y es muy importante también que los conozcan y los hagan valer. Con eso ya terminamos la exposición, espero que haya sido de utilidad. Así que, bueno, muchas gracias por su atención, espero haber sido lo suficientemente claro. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.